tardes, mis estudiantes. Buenas tardes, señores estudiantes. Comenzamos una nueva semana de estudio, esperando que ustedes siempre se encuentren con la voluntad de Dios, se encuentren bien de salud, en unión de sus familias. Bien, siempre cuidándose, ¿verdad? Bien, entramos a una nueva semana de estudio con un tema muy importante, que es la inmigración en los siglos XIX y XX. Bien, pero para comprender el tema de la inmigración, vamos a primeramente a recordar qué es la inmigración, qué es la emigración y qué es migrar. Vamos a comenzar con qué es la inmigración, para recordar y ustedes pues para que sepan de qué es lo que estamos tratando, ¿no? La inmigración se utiliza cuando una persona entra en un país extranjero para vivir, dejando su país de origen. La inmigración implica un movimiento permanente y se aplica solo a las personas. Un ejemplo, por ejemplo, mis abuelos inmigraron a Estados Unidos en la década de 1920. Bien, ahora pasamos a conocer o a recordar qué es emigración. La emigración ocurre cuando una persona o grupo deja su país para instalarse en otro. Emigrar implica un movimiento permanente y solo se aplica a las personas. Por ejemplo, mis abuelos emigraron de España. La emigración está consagrada en la ley fundamental del principio 2 del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a abandonar el país en que se encuentra, incluido el suyo, y el derecho a regresar a su país. Bien, después de haber visto esta diferencia, lo que es inmigración, emigración, ¿qué es migrar? En el caso de migrar, este acto incluye tanto el movimiento entre países como entre regiones de un mismo país, no siendo necesario el viaje hacia tierras extranjeras. Bien, hemos visto entonces cuál es la diferencia de inmigración, emigración y migrar. Ya, bien, como les decía, el tema trata de la inmigración de las personas que salieron, en este caso, de Europa. Ustedes saben que Europa estaba pues afrontando una pobreza total en vista de las campañas de conquista. Entonces el país, en lo que se refiere al continente, estaba empobrecido y la gente pues tratando de inmigrar a otro país, en este caso a América. Bien, ahora sí entramos pues al tema que corresponde de estudio. Es el tema, como les dije, la inmigración entre los siglos XIX y XX. En el siglo XIX, Latinoamérica recibió a algunos inmigrantes que llegaron en forma masiva en las décadas de 1870 y 1880. Atraídos por la posibilidad de conseguir empleos y salarios más elevados. ¿Cuáles fueron esas condiciones que favorecieron a la inmigración? En primer lugar, tenemos la estabilidad política y jurídica que ofrecían países latinoamericanos durante el siglo XX, que ofrecían un panorama atractivo para los europeos. Pues inmigraban en busca de tranquilidad y mejores condiciones de vida. Durante la posguerra, las empresas europeas fueron fundamentales
para el desarrollo de América Latina. Este auge industrial requirió la incorporación de mano de obra, que fue suplida en gran parte por la inmigración de algunos estados latinoamericanos, como Argentina y Venezuela, que fomentaban la inmigración europea ante la demanda de mano de obra. También tuvimos inmigrantes rumbo a Cuba. Argentina fue la principal receptora de inmigración europea por sus elevados salarios, los bajos costos del transporte marítimo y la diferencia estacional respecto a Europa. ¿Cuáles fueron los impactos de la inmigración? En el siglo XIX, la población latinoamericana se duplicó entre 1850 y 1900 a 30 millones de habitantes. Pero para ya 1900 y 1930 el crecimiento fue superior al 68%. La apertura comercial notable tuvo un crecimiento económico. Otro impacto de la inmigración tenemos el desarrollo de los movimientos obreros latinoamericanos por influencia ideológica europea. También la transformación del estilo de vida latinoamericana. Se introdujeron gustos europeos, tanto musicales como gastronómicos. Luego tenemos sentimientos de invasión en algunos locales, lo que consideraron permisividad de los gobiernos. Bien, señores, después de haber hecho un breve análisis sobre la inmigración entre los siglos XIX y XX, vamos a ver un video para confortar o reforzar sus conocimientos sobre este tema. Desde mediados del siglo XIX, hombres y mujeres del mundo migran a la Argentina en forma continua. Las causas de la inmigración son diversas. La mala situación económica en Europa, el hambre, la intención de escapar del servicio militar, el espíritu de aventuras o el afán de progreso son algunas de las razones por las que muchos abandonan el viejo continente en busca de mejores condiciones de vida. Hacerse la América resulta posible por la revolución en los transportes. Por un lado, el avance del vapor en la navegación permite que América se vuelva más cercana. Y por otro, el ferrocarril abre camino al unir los territorios internos con las zonas costeras.
Muchos son los europeos que llegan esperanzados al puerto de Buenos Aires. Son hombres y mujeres cuyas edades oscilan mayormente entre los 15 y los 30 años y conforman el 30% de la población. Entre 1881 y 1914 llegan más de 4.200.000 personas. 2 millones de los inmigrantes arribados son italianos, 1.400.000 españoles, 170.000 franceses y 160.000 rusos. Traen consigo sus idiomas, sus costumbres y su desarraigo. La llegada de inmigrantes es impulsada por la burguesía propietaria de tierras rurales para abaratar el valor de la mano de obra en las tareas de producción agrícolas, base de su poder económico. Desde el Estado se toman las medidas jurídicas necesarias para recibir a los inmigrantes. Se promulga la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876, que considera inmigrante a toda persona que llega en segunda o tercera clase de un barco a vapor o a vela, menor de 60 años, libre de defectos físicos o enfermedades, útil para el trabajo, que declare ser jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Si cumple con los requisitos, el inmigrante puede hacer uso de 3 beneficios: alojamiento por unos días en el hotel de inmigrantes, acceso a las posibilidades de trabajo ofrecidas por la oficina de colocación, donde se recepcionan las solicitudes de manos de obra, y un boleto gratuito de tren para dirigirse al destino laboral. La gran mayoría utiliza solo los pasajes gratuitos. Pero en Argentina, la economía agroexportadora genera cada vez más beneficios para los terratenientes y provoca que la mayoría de los inmigrantes y gran parte de la población no logren acceder a la propiedad de la tierra, cuyo precio asciende a niveles inalcanzables. Aunque muchos regresan a sus países de origen, otros se quedan a vivir en diferentes pueblos de provincias, en las ciudades del litoral y en Buenos Aires o Rosario, lugares casi obligados durante el tiempo que tardan en ahorrar el dinero para poder conseguir un terreno en las afueras de la ciudad. La masa de inmigrantes que se asienta en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la actual provincia de La Pampa provoca un enorme aumento de la población y de la urbanización. El súbito crecimiento demográfico trae aparejados nuevos problemas como el hacinamiento, la precariedad de viviendas y la difusión de enfermedades contagiosas. El aumento poblacional genera un nuevo entramado de pueblos y metrópolis y un proceso de urbanización de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde la construcción tiene un crecimiento impactante. La gran cantidad de obra genera trabajo, aumenta el valor de las propiedades y las ganancias de los capitalistas. En Rosario y Buenos Aires proliferan los conventillos. Las viviendas compartidas con zaguán, al igual que las habitaciones, desembocan en un patio cruzado por sogas y una escalera que lleva al primer piso. Junto a las puertas
Algunos cajones guardan sus pertenencias. Algunas cartas o fotos les recuerda su origen y a sus seres queridos. En las piezas oscuras, que suelen ser de 3x4, amuebladas por 2 o 3 camas y alguna máquina de coser, y generalmente adornadas con imágenes de santos o de alguna figura popular, viven familias de hasta 5 miembros o grupos de hombres solos. Los conventillos albergan hasta 150 personas, en su mayoría niños, que hacen del patio su lugar de crianza. Bien, señores, este ha sido el video muy importante, ¿verdad? Para que ustedes refuercen sus conocimientos sobre la migración. Bien, tenemos ahora el deber que se refiere al mismo tema expuesto. Dice, primera pregunta, ¿cuándo y por qué inmigraron los europeos a Latinoamérica? Segunda pregunta, enumere las consecuencias de la inmigración latinoamericana durante los siglos XIX y XX. Y tercera pregunta, identifica los periodos de mayor inmigración entre los siglos XIX y XX y diferencia las causas. Bien, señores, a lo menos con tercer curso, espero pues que no se atrasen, señores. Recuerden que hasta este mes de diciembre tenemos las clases, luego entramos a un proyecto que tengo que socializarlo. Estén atentos para el día que vamos a socializar ese proyecto. Bien, señores, hasta aquí la clase. Cualquier novedad me hace llegar por interno y bueno, y muchas gracias.